Hola, nos encontramos en el video de hoy para hablar de los acontecimientos relacionados con un hecho importante en esta fecha, y es el 25 de mayo de 1810. Como verás, el 25 de mayo de 1810 fue el primer paso importante que dieron los patriotas argentinos para lograr la tan ansiada libertad, y fue un paso fundamental para poder llegar más adelante a la independencia de este territorio. Recordemos que en ese momento dependíamos de España y no se llamaba Argentina, se llamaba Virreinato del Río de la Plata. Entonces, ahora vamos a ver primero qué cosas llevaron hasta 1810 a que se gestara esa Revolución de Mayo que culminara con la formación de nuestro primer gobierno patrio. Así que bueno, vamos a hacer un recorrido histórico, vamos a ver qué pasaba en el mundo entre los años 1700 y 1800, como verás ahí arriba, tenemos el mapa del mundo con algunos países que están señalados, porque ahí empezaron a surgir distintos movimientos que al final ayudaron a que esas ideas llegaran a este lado del mundo y se gestara la Revolución de Mayo. Bien, como te estaba contando hace rato, entre los años 1700 y 1800 ocurrieron una serie de movimientos muy importantes, ¿sí? A lo largo del mundo. Yo te señalé acá con distintos colores, con el rosa a Estados Unidos, acá a Inglaterra, acá te señalé a Francia con amarillo y con verde a España. Acá señalé unas pequeñas flechas, ¿por qué? Porque España dominaba territorios de acá de América, ¿sí? Pero ya lo vamos a desarrollar más en detalle. Empecemos con lo que pasó acá, en Estados Unidos, ¿sí? Se llevó a cabo una revolución, ¿sí? Que fue importante, ¿sí? En este país lo que pasó fue una verdadera revolución porque se logró declarar la independencia. Hasta ese momento, ¿sí? Acá vas a ver una imagen de un señor muy importante que fue George Washington, ¿sí? Que fue uno de los próceres de ese país que ayudó a que este país, Estados Unidos, se independizara de Inglaterra, porque hasta ese momento dependía puramente de ellos. Otro movimiento que surge en el mundo, ¿sí? Entre el 1700 al final y en principios del 1800 ocurrió en este país que está pintado de amarillo. Se llama Francia. En ese país ocurrió algo llamado una Revolución Francesa. En esa Revolución Francesa lo que realmente ocurrió fue que se terminó con el poder absoluto que tenían los reyes y dio lugar a una nueva forma de gobierno que se llamó República. Y difundió tres ideas importantes, la de igualdad, libertad y fraternidad. Acá te voy a mostrar algunos de los pensadores, imágenes de obras artísticas que reflejan más o menos qué había pasado por ese tiempo, ¿sí? Y que finalmente, bueno, esos cambios generaron que esas ideas llegaran hasta América. Por último, otro de los movimientos importantes fue uno llamado Revolución Industrial, que cambió el modo en que se fabricaban las cosas hasta ese momento. Apareció una nueva máquina, que era una máquina que funcionaba a vapor, ¿sí? Y que lo que permitía es que se pudieran fabricar gran cantidad de productos a un bajo costo, que más gente pudiera acceder a ellos, ¿sí? Que más gente pudiera tener trabajo. Y de esa manera se empezaron a formar las grandes ciudades, ¿sí? Porque acá empezó todo este cambio que se desarrolló a lo largo del 1800. Algunas de estas ideas van llegando a América, a las colonias, ¿sí? Porque todavía estamos en la época colonial nosotros. Ahora vamos a ver más en profundidad qué fue lo que pasó acá en nuestras tierras. Bien. Hasta ahí habíamos visto movimientos que se habían gestado. Bien. Vamos a mostrar una figura más
que fue importante en todo esto, en la Revolución Francesa, fue muy importante este personaje, que fue Napoleón Bonaparte. Él, ¿sí?, empezó a controlar gran parte de estos territorios que son la parte de Europa, ¿sí? Y dentro de eso llegó a apresar al rey de España, ¿sí? En el año cercano al 1810 cae preso el rey. Entonces Napoleón Bonaparte, este señor, se queda y controla el territorio español. Entonces de a poco se va debilitando el poder que había ahí, y esas noticias terminan llegando al Virreinato del Río de la Plata. Que el Virreinato del Río de la Plata, te voy a mostrar, este es un mapa de América, ¿no? Y lo que está pintado está representado lo que sería el territorio en aquel momento del Virreinato del Río de la Plata, porque todavía no se llamaba Argentina. Bueno, entonces ahí contamos un poco de qué fue pasando en el mundo y particularmente con este personaje de Napoleón Bonaparte que dominó España. Esas noticias terminaron llegando acá a América y por lo tanto el Virreinato del Río de la Plata. Entonces, ¿qué se plantearon los criollos? Porque en ese momento, digamos, quienes tenían poder acá en este territorio del virreinato era un virrey que seguía las órdenes del rey. Entonces, si ya no había rey, ¿a quién iban a responder? Entonces, los criollos aprovecharon ese momento, cuando terminó de caer en definitiva el poder que tenía este rey y la junta que había en España, se empezó a gestar esto de la Revolución de Mayo, tomando ideas de lo que hicieron en Estados Unidos, las ideas de Francia que defendía este personaje, Napoleón Bonaparte, ¿sí? Y entonces ya llegamos al año 1810. Particularmente a la Semana de Mayo, ¿sí? El día 18 de mayo, ¿sí?, los criollos, ¿sí?, pedían que se convoque un cabildo abierto. ¿Por qué? Porque en ese día 18 de mayo, como ya había caído el rey y el virrey venía viendo que este poder que él tenía también se iba a terminar y que las noticias ya estaban llegando a América, él lanzó una especie de carta en donde lo que pide, ¿sí?, es continuar al mando del poder en América, en el virreinato. Entonces, por eso los criollos reaccionan pidiendo que se convoque a un cabildo abierto. Un cabildo abierto, ¿sí?, es como una especie de reunión, donde estén representantes de los sectores más importantes de la sociedad. Ese cabildo abierto se lleva adelante el día 22 de mayo, ¿sí?, en donde se pide debatir sobre la posibilidad de destituir al virrey Cisneros. Pasan un par de días y llegamos al 24 de mayo. Ese día se anunció que había una junta de gobierno, ¿sí?, pero que iba a estar presidida por el virrey Cisneros. Y eso no es lo que quería toda la población. Querían que se lo destituyera. Entonces, esa junta se disuelve. Y ahí ya llegamos al 25 de mayo de 1810. Y se anuncia ese día la formación de la primera junta del primer gobierno patrio, que estaba integrado todos por criollos. Los criollos eran los nacidos acá en América. Entonces esta primera junta estaba formada toda por criollos. Entonces fue el primer paso para que surgiera esta ansiada libertad que buscaban estas personas y que fue el primer pasito para después llegar a la independencia. Ahora te voy a mostrar quiénes habían integrado esta primera junta de gobierno patrio que se formó el 25 de mayo de 1810. Bueno, y para terminar este video te voy a mostrar quiénes fueron los integrantes de esta primera junta, ¿sí? Porque todos ellos son los que formaron parte de este primer gobierno patrio. El presidente fue el señor Cornelio Saavedra, que lo vemos acá. Después tuvo de secretario al señor Mariano Moreno y al señor Juan José Paso, que lo ves acá.
Ellos fueron los secretarios de esta primera junta. Después tenemos al señor Manuel Belgrano, sí, que lo conocemos como el creador de la bandera, pero también estuvo en el primer gobierno patrio. Tenemos a Juan José Castelli, que fue vocal, el señor Manuel Alberti, al señor Juan Larrea, a el señor Domingo Mateo y a Miguel de Ascuénaga. Hasta acá el video de hoy. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo para seguir aprendiendo juntos.